En este video les traigo lo único que necesitas saber para identificar correctamente la liquidez. Les voy a enseñar un concepto para que aprendan a identificar correctamente la liquidez en el mercado a la hora de meter operaciones. Esto les va a ayudar muchísimo a que dejen de perder operaciones, ya que si no ves la liquidez, vos sos la liquidez. Y me imagino que muchas veces han perdido por no identificar correctamente la liquidez y ustedes eran la liquidez. Entonces en este video les voy a dar la explicación completa para que siempre identifiquen la liquidez al 100%. Comenzamos con la explicación. Fíjense, el primer paso para saber e identificar la liquidez del mercado es en la temporalidad de 15 minutos ver mi estructura. Es decir, si estoy de manera alcista, si estoy bajista, si hay un choch, si hay un boss, etc. Una vez identifico correctamente mi estructura, por ejemplo, veo lo siguiente, un impulso, retroceso, impulso, veo que mi estructura es totalmente alcista, empiezo a identificar mi liquidez, la liquidez que tenga constantemente en ese movimiento. Por ejemplo, si el mercado me hace algo así, yo identifico que esto puede llegar a ser liquidez para el mercado. Si el mercado me hace esta estructura, yo identifico que este mínimo puede llegar a ser liquidez. Entonces, una vez en mi estructura, luego comienzo a marcar los puntos líquidos, las zonas líquidas, en donde el precio la pueda llegar a ir a mitigar o a sacar esa liquidez. El segundo paso tiene que ver con marcar orderos más imbalances de posibles reacción. ¿A qué me refiero con esto? Si yo estoy buscando compras, marco orderos con imbalances donde el precio pueda reaccionar de forma alcista. Y el tercer paso es marcar la liquidez previa antes de mi order lock. El paso 3 es el fundamental. Entonces, imagínense que yo tengo, por ejemplo, acá un order lock, ¿sí? En donde yo pueda comprar. Ahora tengo que identificar mi liquidez previa a ese order lock. Y en este caso sería esta liquidez de acá. Recuerden que todos los máximos y mínimos del mercado son liquidez. Entonces, en este caso, este mínimo es liquidez. Y lo mejor de todo es que es liquidez previa a mi bloque. Eso me da una confirmación extra de que el precio puede reaccionar al order lock y que pueda llegar a subir directamente a favor de la tendencia. Ahí está la clave, encontrar liquidez previa antes de mi order lock. Otra opción que tengo es lo siguiente, imagínense esta estructura de acá, que la vamos a dibujar, tenemos este impulso y tenemos esto simplemente de acá. Yo identifico lo siguiente, fíjense, dos tipos de order locks, order lock 1 y order lock 2. Pero en el 1 no tengo ningún tipo de liquidez, el precio baja así, no me generó liquidez previa. Y el order lock 2, que sería este de acá, tengo este mínimo que puede actuar como liquidez. Seguramente a muchos de ustedes les ha pasado que han metido una compra en esta zona y ustedes han sido la liquidez por no ver la liquidez. Y en este caso el mercado hace lo siguiente, baja hasta acá, saca la liquidez, saca todos los trades que compraron, se mete en este bloque que tenía liquidez previa y ahí te hace la reacción totalmente alcista, ¿sí? Muchas veces estoy seguro que te ha pasado esto y no quiero que te ocurra más. Por lo tanto, a continuación vamos a algunos ejemplos del mercado para que puedas identificar esto correctamente. Pero antes debes saber que es clave siempre tener liquidez previa antes de mis órdenes. Ya sea en el impulso que me genera el precio, tener liquidez, o ya sea en el retroceso, eso también es válido. Por ejemplo, lo siguiente, imagínense que tenemos esto de acá. Vamos a ahorrar un poco. Ahí estamos. Tenemos esta estructura, tenemos un order block en esta zona, pero no tenemos liquidez previa, no tenemos acá un impulso retroceso bien marcado en donde tenga liquidez. Pero el precio en el retroceso me puede generar liquidez. ¿De qué manera? De la siguiente. Tenemos esto, por ejemplo, imagínense. Me hace esto el mercado. ¿Qué identifico yo? Liquidez previa antes de mi order block. Esto me ayuda a saber que ese order block tiene mucha probabilidad de reaccionar porque tiene liquidez previa. No me importa que no me la generó en esta zona, como digo, no hace falta que me la genere siempre ahí, que sería el impulso. También me lo puede hacer en el retroceso, ¿sí? Pero importante identificar la liquidez previa antes de mis order blocks. Y esto lo vamos a hacer en 15 minutos. Vamos a ejemplos del mercado para que les quede mucho más claro. Vamos al primer ejemplo que les traigo para el día de hoy y vean la siguiente estructura. Claramente venimos en una tendencia totalmente alcista, entonces pienso yo directamente en órdenes con imbalances en formas de compras. Tenemos, por ejemplo, en primer lugar, este imbalance chiquito de ahí. Yo marco en este caso la vela que genere el imbalance, que sería el orden, que en este caso la primera vela. Marco esta zona y luego tengo otro imbalance en esta zona. Marcamos de vuelta la primera vela que me genera el imbalance. Entonces tengo dos zonas para comprar, la zona 1 y la zona 2. Ahora tengo que decidirme por cuál de las dos elegir, en cuál de las dos busco confirmaciones o en cuál de las dos voy a realizar esa compra que quiero.
La clave está en la liquidez previa antes del bloque. Vemos el primer bloque de acá que no tiene liquidez previa por el momento. Capaz me la genera el retroceso, pero por ahora no tiene liquidez previa y estamos en 15 minutos. Entonces, por ahora el bloque 1 lo dejo descartado y me quedo con el bloque 2, que sí vemos que tenemos acá, miren lo siguiente, impulso, retroceso, impulso. Nos deja un retroceso cerquita del bloque y eso nos da la confianza de que es liquidez previa antes de mi bloque. Entonces, ahí a continuación identifiqué mi liquidez previa antes de mi bloque. El segundo bloque por el momento es el más adecuado o en donde yo compraría o buscaría mis confirmaciones, porque tiene liquidez previa antes de mi bloque y eso me da la seguridad de que yo no voy a hacer la liquidez. Entonces, una vez identifico eso, dejamos correr un poco el mercado. Fíjense que no me generó liquidez antes de este bloque, yo no voy a comprar. Mucha gente que va a decir, Pedro, este bloque está buenísimo, voy a comprar acá. Perfecto, vos compras, no pasa nada. Ponen la operación, hacen esto, pero no ven la liquidez, por lo tanto el famoso dicho, si no ves la liquidez, sos la liquidez. ¿Y qué es lo que pasa? Muy sencillo, te saca el mercado al 100%. Y yo esperando mi entrada en esta zona, meto por ejemplo una compra, acá directamente, con un stop loss ahí, le damos un respiro y fíjense qué es lo que hace el mercado. Ingresa a mi bloque y me da el movimiento, ¿sí? Fíjense la clave de saber, número 1, la estructura del mercado. Y número 2, tener liquidez previa antes de mi bloque va a ser clave para yo decidir en qué bloque debo ingresar al mercado. Claramente me gusta a mí confirmar, no compraría sino más, pero no estamos en una clase de confirmaciones, sino en una clase de liquidez. Y esto es la clave que deben aplicar para saber en qué bloque comprar o en qué bloque vender. En este caso, el segundo bloque era el adecuado porque tenía liquidez previa antes del bloque. Vamos a otro ejemplo. Vamos al segundo ejemplo que les traigo para el día de hoy y vean la siguiente estructura. Vemos una estructura totalmente bajista con rompimientos de forma bajista, por lo tanto indicando ventas. Y empezó a marcar ahora órdenes con imbalances en forma de ventas. Tenemos el primer orden que lo veo ahí bien arriba hermoso, es este de acá, en donde es un bloque que saca liquidez previa de toda esta zona, un bloque muy interesante. Pero también, ojo con esto, veo un bloque muy también interesante en esta zonita. Tiene imbalance y marco este orden de acá y viene en forma de order flow, fíjense. Order flow totalmente bajista. Eso me indica que puede llegar a reaccionar en esta zona. Ahora me queda lo más importante, ¿dónde está mi liquidez? En el bloque 1, que es este de arriba, claramente tengo liquidez previa en esta zona. Fíjense, una liquidez tendencial que se le puede llamar, equal high, como quieran llamarle. Pero hay liquidez, ¿sí? Eso es importante. Tengo liquidez antes de mi bloque. El precio tiende y se mueve en base a la liquidez. Eso lo tengo que identificar siempre. Entonces, el primer bloque es totalmente válido. Vamos a poner un tilde para saber que en ese sí se puede vender, con confirmaciones o como quieran. Y el segundo bloque debo buscar la liquidez previa. Por el momento no tengo nada, es todo un impulso limpio esto, así que no tengo liquidez previa. Vamos a ver si en el retroceso lo busca. Por ahora yo buscaría una venta, claramente yo confirmo, pero lo voy a poner, una venta en esta zona. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Hay gente que ya va a estar confirmando y vendiendo en esta zona por order flow o por lo que sea, pero yo todavía no veo la liquidez que necesito buscar. Pero bueno, veremos a ver la gente que vende cómo es que le va en esta zonita. ¿Sí? Tenemos dos zonas de posibles ventas, así que dejamos correr. Esta para mí es la correcta, la segunda no, porque no tiene liquidez. ¿Y qué estamos buscando en este video? Que genere liquidez antes del bloque. Entonces, dejamos correr el mercado y fíjense lo que hace el precio. Es increíble. El primer bloque saliste stop loss, ¿sí? Porque no había liquidez previa. Y el segundo bloque hace la reacción perfecta, con mecha. El precio con mecha saca liquidez, toda esta liquidez de acá, saca toda la liquidez, se apoya en el bloque y da el movimiento bajista, ¿sí? La clave de identificar la liquidez. El precio se mueve constantemente en base a la liquidez. Si yo le identifico, voy a ganar mucho más de lo que estoy ganando actualmente. Entonces, es muy importante saber la liquidez. Vamos a otro ejemplo. Vamos al último ejemplo que les traigo para el día de hoy y vemos lo siguiente. Primero, estructura lo último que hace el mercado, que es lo que me centro, totalmente alcista, ¿sí? Vemos rompimientos en forma alcista, así que pienso directamente en compras. Marco order con imbalance de forma alcista. El primero que identifico es un order lock sin imbalance, pero order lock que es válido, es este de acá, ¿sí? Última vela bajista antes de mi impulso alcista, así que lo marco en esta zona por acá. Ahí estamos. Y el segundo bloque que puedo marcar es este de acá. Tiene un imbalance, entonces marco la vela que me genera el impulso, ¿sí? La vela que me genere ese imbalance. Tengo dos zonas de posibles reacción.
Ahora busco entonces liquidez previa antes de ese bloque. Del bloque de abajo tengo este mínimo, ¿sí? Que es liquidez, es un impulso, retroceso impulso, me genera liquidez previa. Y de este todavía no tengo absolutamente nada. Dejamos correr un poco el mercado entonces a ver qué es lo que nos hace el precio. Fíjense cómo el primer bloque lo rompe al 100%. El precio va a buscar esa liquidez. ¿Y qué hace acá? Toma la liquidez. Fíjense. Pero todavía no llegó mi bloque. Eso es interesante. ¿Qué es lo que pasa? Me está generando más liquidez el mercado. Fíjense este mínimo de acá. Ese mínimo es liquidez para el precio. Entonces tiene una probabilidad de ir a buscarlo hasta esta zona. Vemos qué es lo que hace el mercado y fíjense cómo se comporta constantemente. El precio saca liquidez, hace un impulso alcista, se apoya de un bloque de ventas, deja liquidez bajista. Saca liquidez, se apoya de orden de compras y acá compras confirmando como vos quieras, ya sea por ejemplo acá que puedo ver rápidamente con vela envolvente, una vela bajista la alcista la envuelve, compro directamente acá, por ejemplo, stop loss estructural y me voy ahí arriba y fíjense el movimiento que me da el mercado, ¿sí? Impecable. Supe la estructura que era alcista, número 1. Número 2, identifiqué órdenes con imbalances donde el precio pueda llegar a reaccionar. Y número 3, la liquidez previa antes del bloque. Este no tenía liquidez previa y el bloque de abajo sí. Y me generó de vuelta liquidez previa, eso es lo más importante. Entonces, todo bloque que contenga liquidez previa tiene una probabilidad mayor a que reaccione. No significa que sí o sí va a reaccionar, si no sería muy fácil, compraría siempre ahí y gano siempre. Pero tiene una probabilidad extra. Esto se combina con la tendencia mayor, como diario 4 horas, con estructura de mercado, con dirección, con muchas cosas más. Pero es un complemento que les va a ayudar a identificar la liquidez para saber cuál es el bloque correcto en donde yo debo ingresar al mercado. Espero que les haya gustado mucho este video, que empiecen a aplicar este concepto que es clave y les va a ayudar muchísimo a saber el bloque correcto y que no sean la liquidez porque van a perder mucho si no. Así que es muy importante que identifiquen la liquidez antes de los bloques para saber dónde ingresar al mercado. Nos vemos en un próximo video.